Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este espacio donde vamos a tratar sobre un tema muy importante, lo que son adaptaciones curriculares. En esta noche tenemos el grato honor de contar con la presencia de la licenciada María Puga. Ella es parte del Departamento de Consejería Estudiantil del Colegio Fisco Misión de San Francisco de Asís. Y hoy pues ella nos va ciertamente a través de esta entrevista a despejar ciertas dudas que tenemos y sobre todo también asimismo ayudarnos a introducir un poquito más acerca de este tema, ¿sí? Así que bien, Milicia, muy buenas noches en este caso, pues esperando poder eh, tener respuesta a cada una de las interrogantes que en esta noche pues tendremos. Bien, vamos a comenzar por favor con el tema de las preguntas, ¿sí? Buenas noches, estimada ponente. Mi nombre es Jessy Cordero, dándole nuevamente una bienvenida. Es un gusto para nosotros contar con su presencia el día de hoy. Para tratar este tema muy importante, vamos a continuar con nos ha surgido una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es el proceso para realizar una adaptación curricular? ¿Podría contestar la pregunta, por favor? Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Yo sé que hablar de necesidades educativas realmente es un campo bastante amplio y sobre todo complejo que debemos poco a poco ir comprendiendo para saberlo también poner en práctica. Con respecto a las adaptaciones curriculares, es importante comprender que el primer paso es la detección temprana del docente, ya que el docente es quien comparte e interactúa todos los días con los estudiantes y es la primera persona que detecta una dificultad en el niño. Ahora es importante recordar que las dificultades académicas no siempre conllevan a una necesidad educativa o a una adaptación curricular como tal. Es decir, hay dificultades de aprendizaje o que van en torno a la parte académica y comportamental también, que se derivan de múltiples factores. Por ejemplo, factores de motivación, familiares, de pronto hay alguna situación con el estudiante, falta de nivelación. No siempre una dificultad que detecta el docente se convierte en una adaptación curricular o en una necesidad educativa. Entonces, el docente, cuando detecta una dificultad en el aula, aplica todas sus herramientas de trabajo, estrategias, diferentes metodologías, con la finalidad de que el estudiante pueda comprender los contenidos trabajados. Si con todo lo que realiza el docente, el estudiante aún no logra, en este caso, alcanzar los conocimientos como debería, nos realiza una derivación a nuestro departamento, como es el DS. Y nosotros nos encargamos, en cambio, ya de llenar toda la cuestión de fichas socioeconómicas, acercamiento con los padres de familia, los estudiantes. Claro, nuestro departamento no tiene la facultad de pronto de hacer una evaluación diagnóstica como tal. Sin embargo, nosotros aplicamos evaluaciones de conocimiento para ver en qué nivel de competencia curricular se encuentra el estudiante. Y en este caso, poder dar una orientación oportuna al padre de familia de qué dificultades presenta el niño y qué soluciones le podemos dar a esa dificultad. Luego de esto, por ejemplo, se deriva un estudiante a terapia de lenguaje, a terapia conductual, a terapia familiar, de ser el caso, o apoyo y nivelación psicoeducativa. Y aquí es importante mencionar que dentro de este campo se solicita a los padres de familia una evaluación psicopedagógica que nos da un punto inicial y en este caso el punto de partida para saber qué dificultades presenta el estudiante y cómo nosotros debemos aplicar. Se puede realizar la evaluación psicopedagógica de dos maneras. La primera es derivar a los estudiantes y al padre de familia a UDAI, que es la instancia que nos ayuda a realizar todas estas evaluaciones cuando los padres de familia no disponen de recursos necesarios para poder evaluar de manera particular. O también se realiza una evaluación psicopedagógica en centros particulares o en este caso fundaciones como lo es nuestra institución, ya que hemos hecho convenios con algunas entidades para que la evaluación no sea muy costosa y los estudiantes puedan acceder. Y la ventaja puede ser ventaja o desventaja que tenemos actualmente las instituciones educativas, que con la evaluación psicopedagógica que se le realiza de manera particular, ya podemos nosotros aplicar una adaptación curricular. Pero como les digo, es un proceso un poquito complejo que sí toma su tiempo,
ya que algunos estudiantes con el simple hecho de ingresar a una nivelación o a una terapia realmente logran trabajar a la par de sus compañeros y no es necesaria una adaptación curricular en sí. Interesante lo que nos comenta, ya que nos permite conocer más sobre las formas de evaluar al estudiante. Entonces, continuando con esta entrevista, sabemos que muchas de las veces estos procesos no dan un buen resultado. Entonces, queremos saber si usted de estos procesos, quizás usted de todos los que ha seguido, algunos de ellos se ha visto truncados o fallidos. Si esto ha sucedido, explique por qué. Claro que sí. Realmente dentro de nuestro departamento solemos tener éxitos como también de pronto llamados fracasos. En este caso, muchos procesos de los que particularmente yo he seguido con mis estudiantes no han tenido el éxito que nosotros hemos requerido por múltiples factores. En primer lugar, hay que recordar que la educación y las aulas de clase lamentablemente no suelen ser 100% inclusivas y esto nos impide de alguna manera poder adaptar a todos los estudiantes al contexto. En segundo lugar, hay que recordar que también nosotros como Departamento de Consejería Estudiantil dependemos de una planta docente, entonces requerimos también mucha motivación y mucha colaboración por parte de los docentes para que se pueda dar un proceso de una adaptación curricular adecuada. Tenemos también el entorno familiar, ya que es muy complicado de pronto poder reunir a los padres de familia y que los padres de familia tengan una aceptación 100% y nos puedan colaborar de la manera que hemos requerido. Y hay que tomar en consideración también que un proceso de pronto de evaluación psicopedagógica, de apoyo psicopedagógico en sí, particularmente suele ser muy costoso. Y lamentablemente la situación socioeconómica, al menos de nuestro establecimiento educativo, impide que los estudiantes continúen, es decir, suelen asistir 1 o 2 meses y por el costo económico que tienen, lamentablemente suelen retirarse. Entonces sí hemos tenido en este caso muchos procesos que se han visto truncados por muchos factores que tenemos dentro de la institución educativa. Bueno, la siguiente pregunta es un poco en relación con la respuesta que nos acaba de dar y es cuán importante es el trabajo colaborativo dentro del Departamento de Consejería Estudiantil. Realmente el trabajo colaborativo es esencial y yo creo que es el objetivo de nuestra institución. Actualmente y de manera ventajosa tenemos ahora mucha más aceptación para las necesidades educativas. Sin embargo, también hay muchos limitantes dentro de ello, porque recordemos que no todos los niños son iguales en primer lugar. Segundo lugar, también tenemos que considerar la cantidad de estudiantes que suelen existir en un aula de clase, que también es un factor limitante, porque no solamente se trabaja con el estudiante que tiene ya una adaptación curricular o una necesidad educativa, sino que realmente se trabaja y se atiende todas las dificultades de absolutamente todos los estudiantes dentro del aula de clase. Entonces, realmente sí es bastante complejo poder llegar a un consenso de pronto, ya que las necesidades educativas no suelen aparecer únicamente al inicio del año, pueden aparecer en el transcurso del año lectivo y es que muchas veces es complejo trabajar en equipo, ya que los docentes al inicio del año se les socializa la adaptación curricular, de pronto que ya se tiene prescrita. Sin embargo, con los otros estudiantes sí hay que hacer un proceso, en este caso de sensibilización con toda la comunidad educativa y realmente lograr un trabajo colaborativo, pues es el objetivo y nos ha dado muy buenos resultados cuando todos tenemos la misma meta que es ayudar al estudiante. Bien, también nos parece interesante saber que si en su ámbito laboral realizan inspecciones, o sea, las visitas públicas, para los docentes cumplan con efectividad lo que se ha propuesto en la planificación. Totalmente. Y las visitas áulicas, bueno, suelen tener dos perspectivas. La perspectiva de nuestro departamento, que es obviamente ver cómo aplican las adaptaciones curriculares, cómo responde también el estudiante a estas adaptaciones, porque como bien lo dijimos, esto es un trabajo en conjunto. Y la otra parte también tenemos que ya nos ha sucedido mucho y por experiencia propia, el responder en cambio del docente que es observado, ya que muchas veces
se suele tomar como de pronto intimidación o persecución el hecho que una persona vaya a observar la clase, cómo la está dando, y sobre todo las instrucciones y la retroalimentación que se da al finalizar de todas las asignaturas que nosotros observamos, ya que siempre luego de estas observaciones nosotros nos reunimos con los docentes para dar indicaciones, ver cómo está el trabajo, hacer un seguimiento de los niños y sobre todo pues seguir dando más recomendaciones en base a lo que ya vamos trabajando con los estudiantes. Entonces sí se suele realizar estas observaciones áulicas, lamentablemente por la cantidad de estudiantes, en este caso que tenemos en nuestra institución educativa. Actualmente estamos trabajando aproximadamente con 1 o 2 estudiantes por paralelo. Las visitas no suelen ser muy frecuentes, sin embargo, los seguimientos y los diálogos con los docentes sí lo son. Bien, bueno, hubo antes un punto donde se topó el tema de la parte familiar inclusive. Pues bien, y lógicamente sabemos que este proceso de adaptaciones deben ser bastante rigurosas y sobre todo tinosas, ¿no? Eh, ya que si bien conocemos, existen varias necesidades educativas, ¿no? Y que pueden presentarse, como dijo, no solamente al inicio, sino durante el proceso. Eh, y sabemos que inclusive el mismo trastorno, así pueden tener dos niños o dos estudiantes, por decirlo así, el mismo trastorno, no presentan la misma realidad, o sea, cambia en alguna otra cosa, por el hecho de que hay trastornos que son combinados. En este caso, ¿qué tan eficiente debe ser el acompañamiento o qué tan eficiente ha sido el acompañamiento de los padres de familia? Bueno, lamentablemente, todos los padres de familia con los que se han trabajado tienen una etapa de aceptación de la dificultad del estudiante. Recuerdo que es bastante complejo reunirse con un padre de familia y manifestarle que su hijo tiene una dificultad, mucho más aún de pronto manifestarle que necesita ayuda externa o ayuda especializada. Es realmente un tema, como usted lo mencionó, bastante delicado, ya que los padres de familia suelen tener expectativas bastante altas para sus hijos y muchas veces no tenemos la suficiente colaboración, más por el proceso de aceptación en sí de la dificultad de los niños. Y claro está, como les mencionaba anteriormente, nuestra institución educativa es socioeconómica media y baja. Entonces, eso también es un factor limitante para ellos, ya que muchas veces nosotros tenemos que acoplarnos de pronto al horario de los padres de familia de trabajo para poder atender, porque nos ha pasado muchas veces que nosotros les damos su espacio para que ellos asistan, sin embargo ellos por algún motivo no pueden. También tenemos la situación de que muchos papitos, incluso al inicio del año, cuando se ha empezado a trabajar con ellos, salen bastante molestos del departamento de consejería, ya que obviamente no se esperan pues que se les manifieste que su hijo tiene una dificultad. Otros papitos tratan de pronto de disfrazar esa realidad manifestando otro tipo de cuestiones, cuando nosotros pues como personas encargadas precisamente de estos temas ya sabemos que existe una dificultad en sí que muchos papitos les cuesta bastante aceptar. Entonces con algunos incluso se ha tenido que trabajar todo un año lectivo completo para que el siguiente año lectivo se pueda ya aplicar una adaptación. Con otros ha sido el trabajo un poquito más complejo, ya que en este caso han pasado 3, 4, 5 años y realmente nunca han terminado de aceptar la condición del estudiante. Y tenemos también por otro lado algunos papitos que por la comodidad misma se podría decir que exige una adaptación curricular, ellos solicitan esa adaptación, que inclusive no dejan a los estudiantes explorar al 100% lo que ellos sí pueden hacer. Entonces tenemos también estas dos partes, los papitos que caen completamente en la negligencia y que exigen, en este caso, que a los estudiantes prácticamente no se les haga trabajar o no se les envíe tareas. Y en cambio tenemos los otros papitos que prácticamente no terminan de aceptar esta situación. Claro, básicamente vendría a ser algo bastante tedioso, digámoslo así, pues trabajar con aquellos papitos que de una u otra manera, pues por el factor económico, inclusive por el factor de aceptación también, no logran, quizás a lo mejor, o no se brindan al apoyo, ¿no? de la institución, porque de otra manera, pues Exacto. conocemos y sabemos que eh,
la institución o esta parte como ente educativa siempre se visualiza, ¿no? A la mejora de sus estudiantes, ¿no? Como toda educación, como toda unidad educativa. Eh, Ciertamente, Claro, y sobre todo, siga, y siga. sobre todo es importante recordar que cuando hay, en este caso, una dificultad en el estudiante o una necesidad educativa, realmente se convierte en una carrera de resistencia para los padres de familia. Y eso también es lo complejo, porque muchos papitos, por ejemplo, los tienen a sus hijos en terapia ya medio año, un año, 2 años, y lamentablemente cuando ya hay una implicación cognitiva de por medio, es difícil poder predecir cuándo el estudiante dejará de asistir de pronto a esas terapias, sobre todo cuando existe de pronto una dificultad académica y conductual, suele ser más complicado para los papitos, ya que los niños de pronto les cuesta un poquito relacionarse con los compañeros y han tenido dificultades los años anteriores, y obviamente cada padre de familia lo que hace es defender, en este caso a su niño, y también tenemos problemas entre los padres de familia por ese tipo de dificultades. Entonces sí suele ser bastante complejo, que los papitos prácticamente se suelen ver en un laberinto sin salida y no saben cuándo encontrarán ya por fin un punto medio, cuando, como les digo, pues las necesidades educativas realmente son una cuestión de mucha entrega y perseverancia por parte de los padres de familia. Entonces, en este caso, por ejemplo, pienso yo, ¿no? Que es más, hay que tener más tino para trabajar, creo que con más del estudiante, creo que con el padre de familia, ¿no? Creo que es el punto clave aquí, Totalmente. punto clave, porque de otra manera, digámoslo así, el docente, o sea, va a trabajar, lo va a realizar, digámoslo así, inclusive hasta porque le tocaría, ¿no? Le tocaría realizarlo, pero creo que la parte inclusive donde se debe trabajar, no solamente en el ámbito de hacerle conocer, sino también en el ámbito emocional, porque recordemos que hay papitos que ciertamente, pues, como usted mismo lo dijo, no se abre o no se predispone a la parte de decir, bueno, acepto esto, más allá incluso de que existen papitos que piensan que esto es como un dolor de barriga, por decirlo así, ¿no? Me tomo una pastilla y ya, se pasa, se sana. Y es como que dicen, bueno, no, mi hijo con esto, ya, con esto y listo, y punto. O sea, sí, hay un progreso, sí, pero no es como que, no es, por decirlo así, no es una enfermedad que pasa ya con, yo qué sé, con un medicamento, por decirlo así. Entonces, lo tedioso creo que sería inclusive trabajar con esos papitos que de una otra manera, pues, no colaboran en este ámbito y por las diferentes circunstancias en las cuales nos mencionaba. Exacto, y tal cual como se menciona a los padres de familia, también es importante recalcar aquí el papel fundamental del docente, ya que muchos docentes también aspiran de que el estudiante de una semana a otra tenga un cambio radical, y lamentablemente tampoco es así, y mucho más cuando en una aula de clase existen 30 realidades diferentes a la cual el docente tiene que atender, sí suele ser bastante complejo, ya que la responsabilidad, pues, de la educación no está solamente en una persona, sino realmente es un conjunto de personas las que interactuamos ahí. Lamentablemente el docente también, al igual que el padre de familia, espera resultados inmediatos, cuando lamentablemente no suele ser así. Bien, eh, ciertamente, pues luego de que ustedes verifican el proceso y cumplimiento de esas adaptaciones, lógicamente, a los docentes, ¿cuál es la respuesta del estudiante en sí? O sea, ¿tiene avances, tiene mejoras en su aprendizaje? Ventajosamente, cuando son estudiantes que no tienen una implicación cognitiva, sí se suelen ver avances, que por lo general son los estudiantes que trabajan con una adaptación curricular grado 2, y que realmente es muy bonito verlos evolucionar y ver que el docente se acerca y manifiesta que el año anterior a lo mejor y no sabía leer o no podía pronunciar, pero que este año lo ve mucho más activo, mucho más participativo. Realmente son cositas que a nosotros nos motivan mucho. Sin embargo, y lamentablemente, cuando ya hay una implicación cognitiva o es una necesidad educativa asociada a la discapacidad, lamentablemente, en lugar de ver avances, lo que solemos ver son retrocesos, ya que los estudiantes necesitan una educación de pronto un poco más individualizada, que nuestra unidad educativa lamentablemente no la puede dar. Y, por ejemplo,
Hablando de la inclusión, lamentablemente es un temita bastante controversial, ya que se manifiesta pues que todos los estudiantes deberían desenvolverse en el mismo espacio. Sin embargo, y lamentablemente, no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de adaptarse a un medio físico o a un medio emocional de la misma manera. Entonces sí hemos visto estudiantes, como les digo, que han presentado mejoras en ese mismo año lectivo, incluso pasado 2, 3 meses, realmente ya se empiezan a ver avances. Sin embargo, también hemos visto estudiantes que con el pasar de los años, ellos no pueden avanzar ni en contenidos, ni tampoco tienen la madurez que se necesita. Entonces, sí son realidades bastante complejas y sobre todo los estudiantes pues van creciendo, se van haciendo mucho más grandes, tienen un pensamiento incluso mucho más desarrollado. Se sienten algunos en algún punto discriminados también, ya que recordemos que una adaptación curricular grado 3 implica el cambio total de la planificación microcurricular. Entonces sí nos hemos encontrado en el camino realmente con muchos obstáculos y sobre todo muchos aprendizajes también que nosotros hemos tenido. Pero sí, como les digo, los estudiantes sobre todo que tienen una implicación ya cognitiva, lamentablemente es muy complejo que nosotros veamos avances en ellos. Bien, creo que la entrevista es muy buena y hay muchas cosas inclusive por ahondar. Bueno, un factor aquí inclusive que nos determina o nos pone que esas ojos nos cortas el tiempo. Pero bien, finalizando, Milicen, eh, en todo en su ámbito que usted ha pasado dentro del DS, de todos estos casos que usted nos ha mencionado, de lo que usted también ha visto, de lo que usted también ha palpado ahí, ¿cuál sería el consejo prácticamente que usted daría a los docentes y personal involucrado? Porque recordemos que el ente educativo, pues como usted mismo lo mencionó, es estudiante, docente y también el padre de familia que debe involucrarse. Eh, Ciertamente, ¿cuál sería su consejo en todo este proceso, en la elaboración y recepción de estas adaptaciones? Lógicamente, para que se dé un cumplimiento eficiente de la misma. Bueno, realmente, en base a mi experiencia, lo que más yo aconsejaría en este caso, sobre todo a la parte docente, es recordar la vocación que nosotros tenemos y recordar el por qué nosotros estamos ahí. Porque cuando realmente nosotros tenemos vocación, nos nace inclusive buscar estrategias, qué más puedo hacer, vi por aquí esta actividad en redes sociales, ahora tenemos el acceso incluso a toda la parte digital utilizando las tecnologías, que realmente tenemos muchos recursos para poder trabajar con ellos. Pero cuando nosotros olvidamos nuestra vocación, lamentablemente los días se nos vuelven rutinarios, los casos se nos vuelven imposibles muchas veces. Entonces, claro que es complejo. Nosotros también tenemos la experiencia de ser docentes, que también nos ha costado mucho, pero también hemos aprendido mucho. Entonces, yo siento que recordar cuál es nuestra vocación y por qué estamos ahí es nuestro punto de partida. Y a través de ello también nosotros tener esa empatía suficiente para entender al estudiante, para ver qué está pasando, para ver si hoy llegó triste, tiene que haber un motivo, si hoy está feliz, también hay un motivo de por medio. Y realmente son cositas que, como les digo, con el paso del tiempo, a veces el trabajo, los mismos problemas, las dificultades que vamos atravesando año tras año, nos hacen olvidar nuestra esencia. Y yo creo que eso también es importante nunca perder, saber que estamos ahí para los niños y por los niños, que no solamente nuestro título de pronto nos sirva para ir, trabajar y ganar dinero, que es muy importante para la solvencia de nuestra familia, sino también el saber que estamos nosotros trabajando con seres humanos que merecen respeto, que merecen cariño, porque muchas veces nosotros nos olvidamos que al igual que yo como profesional exijo respeto de un padre de familia, asimismo el estudiante, aunque no me lo diga, también merece el mismo respeto. Y a veces se nos olvida, a veces en un momento de rabia se nos escapan palabras que ofenden a los demás. Entonces sí es muy importante nosotros como adultos saber mantener la calma también y saber practicar en el niño lo que yo quiero que el niño practique en mí. Si yo quiero enseñarle valores, si yo quiero enseñarle de pronto a ser una mejor persona,
primero tiene que nacer de mí. Como siempre dice San Francisco de Asís, que nuestras palabras sean lo último que tengamos que utilizar, que sea nuestro ejemplo el que más marque a nuestros estudiantes. Entonces, nunca olvidar nuestros principios, nunca olvidar que nosotros también incluso alguna vez fuimos estudiantes o alguna vez también fuimos ese niño que le daba problemas al docente, pero lo hacía el mejor y nos supo acoger, nos supo animar y muchas veces estamos donde estamos gracias a esas personas que alguna vez nos apoyaron. Excelente, muchísimas gracias, Melissa. Creo que nos queda de otra manera, pues, un gran consejo, ¿no? De que todos, lógicamente, tenemos una vocación y de otra manera, pues, qué bonito es poder trabajar, ¿no? Con y por amor, ¿sí? Para con los niños, para con los estudiantes, sabiendo que, lógicamente, pues, serían los futuros docentes, los futuros doctores, y qué bueno que toda esa empatía, que toda esa sensibilización, pues, se enmarque también dentro del personal, no solamente de docentes, sino también en todos los que conforman una unidad educativa y sobre todo también asimismo para ver las mejoras de los niños, que es lo que más se busca, que ellos también sepan también asimismo que hay personas detrás de ellos que lo que siempre aspiran es ver los mejores, como asimismo como lo mencionó al final usted, sabiendo que ellos también asimismo nos miran de esta manera, ¿sí? Como personas asimismo, o que también tuvimos la oportunidad de tener docentes que a la larga pues nos han ayudado también en momentos cruciales y duros. Y Lice, muchísimas gracias. Creo que debido al tiempo, como lo dije antes, pues nos toca cortar ahora, pero qué gran enseñanza que pues hoy nos deja también a sí mismo. Qué bonito ha sido poder haber compartido estos minutos con usted. Esperamos que no sea la última vez, sino que podamos contar también a sí mismo con su experiencia sobre todo y con aquellos consejos que lógicamente nos servirán para mucho en nuestro diario vivir. Muchísimas gracias también por la invitación y espero que ustedes también, al igual que nosotros, nunca olvidemos nuestra vocación, nunca olvidemos el por qué nos estamos formando ahora y que sepan ustedes como estudiantes aprovechar todos los conocimientos, ya que les servirá mucho para poner en práctica en su vida laboral. Muchísimas gracias, Lice. Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que Muchas gracias. les pueda servir en un futuro a todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.